Bienvenidos a Relatos y Sincronicidades, mi nombre es Damián, gracias por estar ahí. Continuamos con esta serie destinada a la tierra y su cuidado. Este domingo tiene un brillo realmente especial. Van a escuchar a un aventurero magallánico que en su juventud decidió embarcarse en un viaje de 7 años por Latinoamérica a paso lento, haciendo uso de su talento para la artesanía y enfrentando en cada nuevo día al personaje de lo desconocido y la ruta de la incertidumbre. Su nombre es Pablo Riveros. Verán cómo el viaje fue un escenario clave en su desarrollo personal. En este, decidió respirar de los pulmones originales de las culturas que visitó. Su humanidad y brillo interior le permitieron fusionarse con la corriente del pueblo. Su visión casi antropológica del fútbol lo llevó a sorprenderse de sí mismo y su liderazgo natural, sostener en el tiempo la cohesión de un grupo de 7 personas que se gesta en los principios del viaje y que cierra su círculo creando juntos una comunidad de semillas. Semillas que, como él dice, sueñan con un mundo mejor. A día de hoy, como pueden ver al inicio del video, entre aplausos y lágrimas, se cumple 1 año de su asunción como jefe comunal. Sus historias tienen el sabor de una vida vivida intensamente, llena de color y anécdotas que les aseguro los va a inspirar. Por lo tanto, haciendo justicia a su apellido, los animo a que se acuesten a la ribera y disfruten de lo que les traerá la corriente del gran río Pablo. Bueno, aquí estamos. Gracias, Pablo, por estar con nosotros aquí en el canal. No voy a parar de agradecer y de sentirme un privilegiado por poder presentarte a la comunidad quién sos. Así que bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, la verdad que para mí también es un placer muy grande. Yo te agradezco mucho el poder estar acá compartiendo este momento con vos y seguramente con un montón de gente que nos va a estar escuchando en algún momento. Pablo, tengo entendido que sos el jefe comunal de una comunidad que hay en la localidad de Córdoba, Argentina, llamada Villa Ciudad Parque, ¿no es así? Exactamente, así es, en el Valle de Calamuchita, a 100 kilómetros al sur de la capital de Córdoba. Bien, ¿cómo has llegado a eso? ¿Cómo has llegado a esa posición en la que estás ahora? ¿Por qué no nos contás quién era el Pablo de antes y cómo llegó a lo que es hoy en día? Bueno, la verdad que la pregunta es hermosa porque lo único que hace es hacerme pasar como una diapositiva por la cabeza y recordar 20, 30 años atrás donde de alguna manera, junto con amigos, amigas, compañeros y compañeras, soñábamos construir un mundo mejor, digamos, ¿no? Y salimos de viaje y atravesamos un montón de experiencias distintas hasta llegar a este lugar donde terminamos armando una experiencia sociocomunitaria que se terminó transformando o desbordando en un proyecto político para gobernar nuestra localidad y encima terminó logrando el éxito de las elecciones, de un sistema que nosotros no inventamos pero del cual decidimos participar. Y en ese momento del triunfo empezó esto, ¿no? Que ya hoy lleva 1 año, que es esta experiencia de gestión pública, de administración pública, en una Córdoba en medio de la pandemia, con un montón de proyectos, con una experiencia para atrás muy interesante que seguramente tiene que ver con lo que somos hoy, ¿no? ¿Y cómo dio su origen? ¿Ustedes adquirieron una propiedad con un grupo de amigos, con una pareja y en función de eso se empezó a sumar la gente? ¿Cómo se gestó esto? Sabés que es muy loco lo que pasó. Yo viví muchos años en Pilar y ahí tenía unos conocidos, un amigo que iba al mismo colegio que yo, se llamaba Federico, que muchos años después me lo encontré en Guatemala, donde yo viví muchos años y donde nació mi hija mayor. Cuando lo encuentro a él allá por el 2001, 2002, no el 2000, en el 2000, 99, 2000. Bueno, nos volvimos a encontrar después de haber egresado en el 95 en la escuela. Bueno, charlando de un montón de cosas, de qué nos había llevado a encontrarnos ahí, realmente hermanados en el viaje, en la experiencia. Nos volvemos a separar y al año me entero de que él estaba saliendo con una amiga mía que yo había conocido en el viaje, que la había conocido en Ecuador. Todas historias de Latinoamérica, como si Latinoamérica fuese un barrio, que se encontró con aquel y lo vio aquel en Quito, en Colombia, en Bogotá, en Guatemala, en Perú.
Bueno, la cuestión es que al tiempo yo me voy a vivir al desierto de Wadley, en el desierto del norte de México, y llega un primo de Fede a la casa nuestra de viaje, y dice, bueno, me mandó Fede, me dijo que ustedes son amigos de él. A todo esto yo viajaba con un grupo de amigos y amigas que nos habíamos conformado como grupo comunitario en Ecuador. Viajaban juntos. Y bueno, llega el primo, viajábamos todos juntos todo el tiempo durante 6 años en Latinoamérica. ¿Cuántas personas eran? Las que estuvimos los 6 años juntos, que estamos acá juntos también, o sea que hace 23 años que estamos juntos, éramos 6. Y con los 2 niños que eran Quetzalí y Lautaro, Quetzalí es mi hija más grande y Lautaro, que es de la misma edad de Quetzalí, que es el hijo de Ale, 8, perdón. Bueno, la cuestión es que cuando llega el primo Ale a México, a Wadley, dice, me mandó Fede, me dijo que ustedes vivían acá, bueno, quédate, vení a entrar para las casas, digamos, ¿no? Y me entrega una nota de Fede, escrita. Yo hacía un tiempo había venido a Argentina justo para la asunción de Néstor Kirchner, en 25 de mayo. Y me había vuelto a México, y ahí habíamos ido a Wadley. Cuando yo había venido acá a México, mi mamá me había dicho, tu abuelo tiene un terreno en Córdoba. Bueno, y fuimos a San Marcos con un amigo, pasamos por acá por Villa Ciudad Parque, vimos el terreno, monte, y nos volvimos a México. Cuando volví a México, a este grupo con el que viajaba, le conté, hay un terreno en Córdoba si algún día queremos ir a hacer algo, digamos. Bien, cierro paréntesis. Y llega el primo de Fede, mi amigo de secundaria, me entrega una nota escrita, y en la nota me contaba que un día, cenando con su familia, con su abuelo, el abuelo de él le había dicho que tenía un terreno en Córdoba, en Villa Ciudad Parque, digamos, ¿no? Así que nosotros estábamos en Wadley, Fede en Ecuador, bajando a Argentina, el primo viajando de Ecuador a México. Como te digo, parecía un barrio, digamos, pero es Latinoamérica. Y bueno, en ese momento quedamos medio mutizados. En ese momento no había Facebook, no había nada, era todo escrito, digamos. Había mails, pero eso había sido una carta manuscrita. A los días me comunico con Fede por teléfono, le digo, mirá, me parece impresionante, acá estamos con los chicos hablando la posibilidad de bajar para Argentina y ir a hacer algo juntos a ese lugar. Nosotros, el grupo comunitario, tomamos la decisión de bajar hacia al sur, porque ya hacía 6 años que estábamos viajando y realmente teníamos ganas de despegar, de estar pegados, tan pegados, porque ya éramos grandes, los chicos, pero no queríamos desarmar la idea. Entonces, encaramos todo para venir para Argentina. Nosotros somos artesanos de oficio, así que salimos a hacer temporada a México para poder volver a Argentina con algo de plata y armar una ecoaldea o un proyecto sociocomunitario. Yo viajé a Europa a trabajar, estuve en la India, estuve en Inglaterra, estuve en España, otra compañera viajó a Italia y el resto de compañeros y compañeras fueron para el Caribe mexicano a trabajar específicamente para volver a encontrarnos en México capital y empezar a bajar hacia Argentina. ¿Recordás qué año fue esto? 2003-2004. Ok. Bueno, la cuestión es que esas cosas de la vida, los compañeros que se habían quedado en México trabajando, tuvieron una intercepción de la migración mexicana y los deportaron directamente a Argentina. Yo estaba en Escocia en ese momento, me llama la mamá de mi hija y me cuenta la situación, me dice yo quedé acá sola con Quetzalí, que es mi hija, a los chicos se los llevó la migración y después nos enteramos que los habían deportado. Otra compañera había quedado sola con su hijo, la mamá de Lautaro, porque entre ellas dos habían quedado una en cada lado, y terminaron, bueno, yo le dije a Daniela, la mamá de mi hija, que se vaya a Guatemala, que era el lugar donde había nacido Quetzalí, donde nosotros lo consideramos como nuestro hogar, y yo emprendí la vuelta. Terminé de vender, de trabajar un poco, de ir a la India a comprar unas cosas y volver. Y los otros ya habían bajado a Argentina, así que yo les dije vayan directamente a Córdoba y empiecen a ver el terreno, instálense allá, que nosotros empezamos a bajar. Bueno, marzo del 2005 nos reencontramos todos en Los Reartes, que es el pueblo de acá al lado. Unos habían sido deportados meses antes, casi un año. Yo venía bajando, otra de las chicas que estaba en Italia volvió a Italia. Y la otra chica que bajaba Lautaro ahí, nos encontramos en marzo del 2005 y creamos en abril Semilla del Sur, que es hoy una asociación civil con 16 años de existencia, con mucho trabajo comunitario en la región, fundamentalmente en Villa Ciudad Parque, pero atravesado las fronteras de la comunidad también, con una referencia muy grande en la defensa del ambiente, en la provincia de Córdoba, trabajando la cultura comunitaria, la economía popular y social. Así que bueno, toda esa experiencia del viaje, toda esa experiencia de 16 años de asociación civil, de trabajo comunitario, un día debemos transformarla en un proyecto político también para ordenar nuestra comunidad
ordenar territorialmente nuestra comunidad, como lo veníamos planteando o construyendo con los vecinos, pero desde la administración pública, desde el Estado, tomamos esa decisión, construimos la herramienta jurídica que se llama Unión Vecinal de Villa Ciudad Parque, nos presentamos a elecciones, en 2 veces salimos segundo y la tercera la ganamos en mayo del 2019, y en diciembre del 2019 asumimos la gestión que hoy hace unos días cumplió 1 año. ¡Qué maravilla! Por Dios. ¿Cuántos años estuviste viajando, Pablo? Mirá, yo creo que, si te tengo que decir, estoy de viaje todavía, porque más allá de que he construido un nido en este lugar, y Semilla del Sur es un fuerte de ilusiones, de sueños, de proyecciones, de ideas, que tiene un lugar sedentario, se nutre totalmente todo el tiempo de viajeros, y nosotros siempre en la primera oportunidad que podemos también andamos, vamos, venimos, pero bueno, si uno se tiene que poner a buscarle una bisagra a ese momento donde uno pasó de un estado nómade a un estado sedentario, yo creo que eso fue cuando llegamos acá en el 2005, 2006, a pesar de todo lo que hemos viajado después. O sea que habremos estado 7 años viajando por Latinoamérica de forma continua y siempre acompañados desde el año 98 en un grupo bien comunitario, nutrido por una compañera boliviana, una chilena, uruguayo y el resto argentinos. Y bueno, con nuestros hijos nacidos en Guatemala, los más grandes, que también hasta los 5 años viajaron con nosotros, todo el proceso de embarazo, nacieron con una partera indígena en Guatemala, y bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa, de la cual no solamente no me arrepiento, sino que me gustaría inclusive volver a vivirla muchas veces, ¿no? Indudablemente, además, demuestra la humanidad que hay en vos, porque siempre tu tendencia ha sido el grupo, ¿no? Porque yo he compartido no tantos años, por supuesto, pero he viajado también y he visto mucho viajero solitario, pero son pocos los que tienen la tendencia. Sí, es verdad que quizás en algunas transiciones o en algunos periodos te juntás con alguien, pero siempre la tendencia es que las personas, chao, hasta luego, yo sigo por aquí, yo sigo por allá. Pero el manejarte con un grupo y que se consolide como tal, y que ahora me imagino que debe haber una sensación de familia absoluta, deben ser como... Absoluta, sí. Son ya prácticamente más de la mitad de mi vida y la de ellos vivida juntos. Son, sí, 20 años, 22 años, y con una de ellas, con Luciana, nos conocemos de la facultad, o sea, del 95, o sea que ya llevamos 25 años, que hoy es la directora de ambiente de la comuna. Armamos un centro de estudiantes, una organización política en la universidad en el 96, y hoy es la directora de ambiente de Villa Ciudad Parque. Mirá, la verdad que es una experiencia hermosa. Es verdad que cuando uno viaja, por más que viaje solo, siempre se hacen tribus, que como bien vos decís, por la experiencia que habrás tenido de viaje, llega un punto donde, bueno, cada viajero arranca para donde supone su vela, digamos, ¿no? Pero nosotros durante los casi 7 años de viaje fuimos todos y todas hacia el mismo lugar, siempre. ¿Cómo viajaban? Mirá, era distinto a lo de hoy, viajábamos bastante a dedo, todo el tiempo trabajábamos en cada lugar que llegábamos. La artesanía fue nuestro oficio y nuestra herramienta de vida, la sigue siendo hasta el día de hoy. Este es mi primer sueldo en blanco en mi vida, el sueldo, digo, como jefe comunal, ¿no? Yo toda la vida fui artesano, digamos, ¿no? Entonces, y la verdad que el trabajo, la artesanía es un capítulo aparte, porque me permitió y nos permitió atravesar el mundo, digamos, ¿no? Realmente el mundo, y además conocer idiosincrasias increíbles como pueden ser todo el mundo de los vendedores ambulantes de Latinoamérica, los que venden globos, los que venden pochoclo, los que venden choclo enmantecado, los chipá en Paraguay, las arepas en Venezuela y en Colombia, el morocho en Ecuador, en Quito, los mercados, cuando uno entraba a cambiarle una pulserita, unos aros a las mamitas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, por un plato de comida, en Guatemala. Nosotros llegamos a Guatemala en el año 99-2000 y solamente hacía 4 años que se había producido el acuerdo de paz, porque Guatemala fue el último país de Latinoamérica en firmar un acuerdo de paz entre Fuerzas Armadas Revolucionarias y el ejército o el gobierno, y fue en el año 96. Nosotros llegamos solamente 4 años después, donde todavía había algunas secuelas. En Guatemala hay una población indígena mayoritaria, nosotros llegamos
llegamos a una comunidad indígena donde prácticamente no se hablaba español. Ahí nació mi hija mayor. Una experiencia hermosa, 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 hermosa. Amo Guatemala, o sea, es un país complicado, complejo, peligroso, pero al mismo tiempo mágico, digamos. Tengo una experiencia maravillosa, muy de Galeano. Vos sabés que yo soy amante del fútbol, de jugar al fútbol, digamos, ¿no? Y también soy hincha de Independiente y fanático de Independiente, pero me gusta mucho jugar al deporte. Y tengo 4 o 5 experiencias en mi vida con el fútbol que han sido sociales, netamente de inclusión social. Una es en Guatemala. Nosotros en Guatemala siempre fuimos gringos, o sea, nos dicen gringos. Y a los argentinos como que esa palabra nos remite a Estados Unidos y nos remite a otra cultura completamente distinta a la que somos, ¿no? Y siempre nos enojábamos o nos ponía mal. Hasta que, bueno, medio que lo atravesamos un poco el tema. Pero un día armamos un equipo de fútbol en un campeonato municipal federado, un equipo con artesanos de todos los países de Latinoamérica, y había 2 guatemaltecos, uno que vendía el gas y el otro que era artesano. Y ganamos el campeonato invicto. A la mitad del campeonato se armó una hinchada a lo argentino con banderas en la tribuna. El equipo de segunda división del pueblo donde vivíamos nos empezó a contratar para sparring del equipo. Ascendió a primera. Nos prestaban el estadio para jugar. Salimos del potrero para jugar en el estadio, entonces cada vez que jugábamos nosotros, jugábamos en el estadio, donde cuando empezamos a jugar en el estadio empezó a llenarse de gente. Todos los partidos había más gente que en el equipo del local de primera, de segunda división. Lo empezó a transmitir la radio, la televisión local. El equipo se llamaba Los Lagartos, porque había un muelle en el lago Atitlán donde nosotros íbamos a tomar sol y a meternos al lago, y de repente se armaba como una lagarteada, ¿no? De todos ahí, ¿viste? Entonces le habíamos puesto Los Lagartos, porque encima había un equipo de artesanos guatemaltecos que se llamaba Los Artesanos, así que no podíamos ponerle lo mismo. Bueno, terminamos ganando el campeonato, salimos invictos. El único partido que empatamos fue contra los artesanos de Guatemala, sí, que nos ganaban 5-4 y se lo empatamos en la última jugada del partido. Recuerdo ese día como nunca en mi vida. O sea, cuando no ese campeonato, la gente nos aceptó como parte de la comunidad. Bueno, tengo unos gallos por aquí, unas gallinas. Nos aceptó como parte de la comunidad. Fue increíble. Pasamos a ser parte de la comunidad y la gente, en vez de llamarnos gringos, nos llamaba lagartos. Ahí vienen los lagartos, ahí vienen los lagartos. Nos hacía descuento en la tienda, en el negocio. Empezamos a pagar como la gente local. Fue increíble. Fue como atravesar una muralla social tremenda, tremenda. A través del fútbol. A través del fútbol. Y es el día de hoy que viene gente de Guatemala, viajera, y todavía está esa leyenda en Panajachel, en Guatemala. Lo cuento por acá por si alguno viaja algún día a Panajachel y quiere hablar de los lagartos. Todavía suena ahí. Y es más, a mí me empezaron a contratar de otros pueblos de alrededor del lago para jugar en los equipos de ahí. Y un día jugué para un campeonato, jugué para San Pedro La Laguna, un lugar de origen sutujil, de mayas, pero de la etnia sutujil. Y toda la charla técnica, absolutamente toda la charla técnica era en sutujil. Y todo el campeonato, el partido, la charla entre ellos era en sutujil. Y había uno de los jugadores que me traducía a mí. Con ese equipo ascendimos en la categoría de ahí del pueblo. Era el único extranjero. Me pagaban la lancha para viajar porque había que cruzar un lago. Y lo mismo nos pasó acá en los Reartes cuando llegamos. Éramos gente de afuera, extraños, teníamos la barba muy larga, los pelos muy largos, y lo primero que hicimos fue jugar un campeonato de fútbol con los criollos, con la gente nativa del lugar, los criollos serranos. Como un campeonato donde el premio era media vaca. Y lo ganamos, el campeonato, lo ganamos y dimos la vuelta olímpica con la media red. Y a partir de ese momento hubo un clic total en la población con nosotros. Yo realmente tengo experiencias maravillosas, digamos, con el fútbol, que bueno, tienen que ver con el viaje, y me parece que también han alimentado muchísimo la posibilidad de que nosotros tengamos hoy una forma de ser gobierno distinta. Claro, sin lugar a dudas el fútbol, que hoy en día se ha transformado en una actividad multitudinaria y en un deporte, en el fondo muestra muchos valores como el liderazgo, la capacidad de trabajo en equipo, y se muestra mucho de la persona cuando uno juega ese deporte. Y claro, me imagino que ustedes al mostrar eso, los demás recibían pues una gran cohesión como equipo, fuerza, dinamismo, porque
no se puede jugar, no se puede ganar como un individuo, ¿no? Se gana en equipo. Exactamente. Muy interesante. ¿Y cuántas culturas antiguas tenían, inclusive has nombrado los mayas? No sé si eran los mayas o los aztecas que tenían ese juego con la pelota que los le pegaban. Mayas, se llamaba pelota maya, se le pegaba con la cadera. Básicamente tenemos una persona que elige embarcarse en un viaje, que descubre en el viaje un grupo de personas que se conforman de forma espontánea, eligen viajar juntos. Esta elección, que podría parecer hasta difícil de creer, se desplaza en el tiempo y permanece en el tiempo durante 6 o 7 años. Una continuidad maravillosa. Viven por medio de la artesanía. Esa herramienta de trabajo te permite continuar, seguir viajando con esta gente. Estas personas se separan con una intención de establecerse en un sitio que es Córdoba. Qué curioso que sea Córdoba, con todo la magia que hay alrededor de esa provincia en Argentina. Totalmente. Ahora, se forma una comunidad. Empezaron siendo 7 personas. ¿Cuántos son ahora? Bueno, mirá, Semilla del Sur tiene una integración de personas de forma orgánica, que son miembros de la asociación, no solamente jurídicamente, sino de hecho, y forman parte de la toma de decisiones de una organización que ha crecido muchísimo en estos años. Yo creo que somos alrededor de 20 personas más o menos, y unas 100 personas periféricas al espacio que trabajan o en la panadería, o en la pizzería, o en Mercados de la Tierra, o en el centro cultural, o en la radio comunitaria, o en la huerta comunitaria, o en las compras comunitarias de verduras, de granos, de frutas, que son todas actividades que realiza la asociación. La compra de frutales. Entonces estas 20 personas viven en la tierra y conviven. ¿Cómo se organizan a nivel operativo? Mirá, nosotros no tenemos un espacio físico en común, donde vivimos en el mismo espacio físico. Cuando llegamos acá parecía que era lo mismo, pero sabíamos que en algún momento se iba a convertir en un barrio semirural porque estaba loteado. Lo que sí tenemos es un espacio comunitario de un poco más de media hectárea, donde funciona la organización los 7 días de la semana, los 365 días del año, y donde pasamos mucho tiempo de nuestras vidas, digamos, pero cada uno vive en una zona distinta, en el alrededor de 1 o 2 kilómetros del espacio comunitario. Nosotros trabajamos las primeras 18 casas, las hicimos de forma de minga, son todas casas hechas en barro, en tierra, con piedra, con madera, con postes de madera, y donde también hay alguna inclusión de ladrillo y de cemento en algunas casas. No son 100% bioconstrucciones, pero sí tienen un carácter ecológico importante. Ustedes, a la hora de tomar decisiones, ¿cómo es la toma de decisiones? ¿Se maneja por consenso? ¿Hay votación? ¿Cómo funciona eso? Bueno, te voy a contar la mayor experiencia que tuvimos en toma de decisiones, creo que la más importante de toda mi vida. Apenas llegamos y conformamos la organización, le pusimos el nombre de Semilla del Sur, que fue un 24 de abril del 2005, donde de alguna manera a partir de ese momento pasamos a ser algo orgánico. Al año más o menos decidimos hacer el espacio comunitario. Nos querían hacer una donación de ladrillos, la empresa Palmar, de ladrillos esos cerámicos rojos, y había un grupo de compañeros que quería construir en barro y otros que decían: no me voy a incluir en la discusión para no deschavarme en qué posición, así que lo voy a hablar como si yo no estuviese en la discusión, pero era parte de la discusión. Y había unos que querían barro y otros que querían ladrillo, porque el ladrillo estaba y el barro había que hacerlo. La cuestión es que la moraleja, por decirlo de alguna manera, es que ninguno de los dos, ni los que querían barro sabían hacer un ladrillo de barro, ni construir en barro, ni los que querían hacer el ladrillo, ni tenían los ladrillos, la donación, ni sabían cómo construir con ladrillo. Fue una discusión de 4 meses, donde yo creo que casi la organización se disuelve, estuvo a muy poco de disolverse, porque por lo general las discusiones, cuando empiezan las cuestiones de poder, y esto está muy vinculado a los procesos históricos de la política, del poder, empiezan a jugar otras cosas y ya no lo que uno quiere resolver. Empiezan a jugar los egos, empiezan a jugar los caprichos, las pretensiones, la falta de escuchar al otro, la tesudez, la falta de espíritu comunitario, digamos, ¿no? Y eso se mostró en la plenitud en ese momento. Te digo, estuvimos a un hilo de romper lo que habíamos construido hacía 4 o 5 meses. Y resulta que los que querían barro se habían puesto extremos. Era casi hacer un pozo y tirarse barro encima
y, y- 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 y que no haya una gota de nada que no sea barro, y barro, y barro, y barro. Y los que querían ladrillo querían hacer un rascacielos de 4 pisos con hierro del 16, con hierro del 16, una camionada de cemento de 1 metro de cada de cimiento. Extremos, los extremos, ¿no? Hasta que en un momento dijimos, pará, los que construyen en barro, ¿podrían traer un ladrillo de barro hecho para saber cómo se construye en barro? Los que construyen en cemento, ¿podrían decirnos cómo se hace una mezcla de cemento para pegar un ladrillo con el otro? Así que salieron los dos grupos a capacitarse, a experimentar, y al mes trajeron los de adobe, un adobe hecho por ellos, y los de ladrillo trajeron las 3 baldes de arena, uno de cemento, hicieron la mezcla y pegaron un ladrillo con otro ladrillo. Moraleja, el espacio terminó siendo la radio comunitaria, que en ese momento era una parte del centro cultural, de adobe, y el centro cultural hoy, que se llama El Semillero, es de los ladrillos que nos donaron con cemento, y hoy conviven las dos construcciones en el lugar, y una es el espacio de la radio comunitaria, el Brote, y el otro es el Semillero, que es el lugar donde funciona el centro cultural y la biblioteca. La enseñanza más grande que tuvimos nosotros en 17 años de organización. El punto medio. El punto medio, La integración. el escuchar al otro, la capacitación, el constante aprendizaje, el entender que no estamos acá para tener la razón, sino para construir algo en común con el otro, sin tener que bajarnos de nuestra ideología, de nuestro pensamiento, sino construyéndola con el otro. La enseñanza de que si no nos queríamos poner de acuerdo, también era una opción, y que cada uno siga su camino, que también es una opción, digamos, en la vida. Sí, sí, sí. Pero era tan fuerte el espíritu de unidad que nos obligó a ponernos de acuerdo. Y el ponernos de acuerdo fue que convivan las dos construcciones en el lugar, porque el objetivo central era tener una radio comunitaria y un centro cultural. Y te cuento esto porque me preguntaste cómo tomamos las decisiones, si por consenso o por votación, y a partir de ese momento nunca en la vida, hasta el día de hoy, votamos ninguna decisión, porque no es necesaria. Y bueno, eso no quiere decir que no haya sido difícil todo este proceso, fue muy complicado. Trabajar con otros y con otras no es lo más fácil, es lo más difícil. Lo más fácil es trabajar solo, porque uno se tiene que poner de acuerdo con uno mismo. Se hace como uno dice y se terminó. Y estar tantos años de la vida trabajando juntos, yo creo que la clave de todo proyecto social, económico, político, está en sostenerlo. La naturaleza nos enseña eso. La sustentabilidad es la convivencia del hábitat. Y en esa convivencia no solo existen los buenos momentos, también existen los malos momentos. Cuando un león se come a un cachorro de gacelas, ese hecho no es lindo, por decirle de alguna manera, por cómo entendemos lo lindo nosotros, pero es un hecho de la sustentabilidad de la vida. Cuando se provoca un incendio porque cayó un rayo y quemó un bosque, no por el incendio intencional, digo, y bueno, se quemó y abajo empezaron a florecer árboles que antes no podían florecer. La vida misma y la naturaleza nos enseña todo esto, digamos, que si no lo aprendemos, bueno, así está el mundo, digamos, ¿no? Y yo no creo que sea una persona que pueda dar consejos, sino doy experiencias solamente. Bueno, no, pero evidentemente hay un liderazgo innato en vos, porque hay muchos grupos que la cohesión, en el fondo el líder funciona como el pegamento. El líder muchas veces no es el que decide vamos hacia allí o vamos hacia allá. El líder une, el líder genera el pegamento en el grupo, ayuda a recapacitar y muchas veces lo que has dicho ayuda a entender que las decisiones priman sobre las decisiones del bien del grupo. Lo que verdaderamente importa que decidamos es por el beneficio del grupo, no por mi beneficio propio. Como bien decías antes, tener la razón, los juegos de poder y demás. Puedo reconocer en vos que hay una naturaleza innata que te ha dado los elementos. Lo que me pregunto es de dónde viene eso, porque eso no se adquiere con libros ni con una tesis de doctorado. Evidentemente el viaje te ha aportado mucha información de vos mismo, pero hay unas competencias innatas que se han desarrollado que son maravillosas, como decíamos antes, liderazgo, mucha paciencia, capacidad de ver sin involucrarse en los juegos emocionales, ¿verdad? Sí, yo creo que el viaje ha sido fundamental en mi vida en particular, en la del colectivo nuestro también, y creo que en todas las personas el viaje genera que el cuerpo
y que la mente provoquen construir herramientas de supervivencia constantemente. Yo he estado en lugares donde, como te decía, no hablaba el mismo idioma, como un montón de personas que viajan por el mundo, digamos, y cuando uno está en un lugar donde no maneja el idioma, la dialéctica, donde no maneja las idiosincrasias, las costumbres, lo cotidiano, tiene que generar sí o sí, desde la comida que come, hasta la manera de comportarse en sociedad con los otros y con las otras, tiene que aprender en el momento, es empírico, es totalmente empírico. Hay una frase que leí el otro día que decía, en teoría todo es práctica. Y es así, en teoría todo es práctica, porque tenés que generar todo el tiempo, tenés que tener la rapidez para encontrar ese instinto de supervivencia, porque si no fuiste, no hay manera. Yo tengo un montón de experiencias donde me sentí en peligro porque cuando uno ignora, la ignorancia no es personas que no saben leer y escribir, la ignorancia es cuando uno ignora lo que tiene que hacer para poder estar vivo, digamos, o para poder avanzar o para querer algo, ignora cómo avanzar. Yo conozco un montón de gente que no saben leer y escribir y tienen mucha más sabiduría que yo en un montón de cosas, digamos, ¿no? Donde yo no tengo ni idea. Y cuando uno ignora o el idioma o carece de elementos para entender qué están hablando dos personas o qué están haciendo, si están tramando algo, o uno tiene que conseguirlo y no sabe cómo conseguirlo, esa sensación es tremenda. Debe ser como la sensación de una persona que no ve y tiene que encontrar algo, digamos, ¿no? Esa persona crea un instinto que nosotros que vemos no lo podemos construir. El viaje genera eso. Y hay una diferencia que vos recién nombraste la palabra, que es ver. Ver es distinto que mirar. Yo sé que resulta muy castañesco lo que estoy diciendo, porque es muy de Castaneda eso de ver y mirar, pero ver es distinto a mirar, ¿no? Quizás uno tiene que mirar para poder ver, pero cuando uno ve la situación, cuando uno ve lo que va a hacer, cuando uno ve, es distinto. Uno puede entender además de ver, y yo creo que para ser jefe comunal en un lugar de criollos nativos de la sierra, cordobés, siendo porteño, siendo rasta, siendo artesano, siendo hippie, y ser jefe comunal en un lugar así, es porque he tenido que ver el lugar donde interpelar, digamos, ¿no? O donde tuvimos que interpelar. Así que bueno, la verdad que sí, el viaje ha sido fundamental para esa experiencia. Sí, te iba a preguntar cómo manejan la gestión de conflicto, pero creo que lo has dejado bien claro, porque es un tema muy importante. Como bien has dicho, lidiar con el ser humano, como decía Gurdjieff, con el lobo que todos tenemos adentro. Y cuando empiezan Totalmente. estas situaciones que involucran la vida y una cohesión armónica de vida es un gran desafío, y lo que ustedes están haciendo es de una valentía enorme. Decidir vivir así es mucho más sencillo, decidir tener una vida individualista, yo en mi casa con mis cosas, que tener que ir a ensuciarte las manos y tener que trabajar con otros y lidiar con la cotidianeidad que puede llegar a ser pesada en algunos momentos, ¿no? Y no solamente eso, que ya de por sí es complejo, digamos, y es una decisión, como muy bien vos decís, es una decisión, con todas las letras y con todo el contenido que tiene la palabra decisión, que es muy parecida a la palabra libertad, porque la libertad es la capacidad de poder decidir. La libertad no es poder ir a comprarme un celular último modelo a un lugar donde vendan celulares, ir al supermercado y comprar la marca que yo quiera comprar. Eso se llama libre mercado. La libertad es la capacidad de poder decidir. Hay muchas personas que compran en el supermercado, que compran celulares último modelo, que tienen el mejor auto, ¿entendés? O cualquier auto de acceso a una, no porque es el mejor, pero acceso a un auto, y que se creen libres. Y la libertad es la capacidad de decidir, que es totalmente muy distinto. No solamente que hemos decidido vivir así, construir eso en familia, con otros y con otras, sino que además decidimos tomar la responsabilidad de gestionar una comunidad muy pujante, con un crecimiento muy acelerado, en un lugar turístico de la provincia de Córdoba, con 3.500 habitantes, con una diversidad muy grande de sectores económicos, sociales, culturales, y que justamente ese gobierno tenga las características de lo que nosotros fuimos proponiendo durante todos estos años, y que eso ha sido la propuesta que la gente eligió, porque ahí hay una sumatoria de situaciones. Claro. La gente empatizó con los valores que ustedes estaban queriendo inculcar. Exactamente. Y fue la urna en un político institucional, una democracia liberal o una democracia establecida, a emitir un voto un domingo por una propuesta sin mentiras y totalmente transparente y clara,
digamos, vecinal, que esta decisión de haber construido comunidad, de haber construido un proyecto sociocomunitario, haya desbordado lo comunitario, haya desbordado la cuestión ambiental hacia un proyecto político integral y que eso haya sido votado por la gente, la verdad que nos pone muy feliz, me pone muy feliz en lo personal, nos pone ante un desafío enorme. ¿Por qué nos pone ante un desafío enorme? Porque ahora es donde hay que hacer realidad muchos de los sueños y de las realidades o de las cosas que nosotros veníamos hablando que queríamos para esta comunidad. Entonces hay que poner en práctica. Yo creo que eso se llama, en el peronismo se llama vocación de poder, que es cuando uno tiene vocación de poder hacer, no de poder para ver quién tiene la manija, quién es el que agarra, digamos, y se queda con la verdad, sino el poder hacer. Estuvimos trabajando mucho tiempo en Semilla del Sur con unos manuales de un grupo de tercermundistas, así de gente religiosa, tercer mundo, digamos, ligada al cristianismo, y tenían un librito que se llamaba Construir Poder, Poder Construir. Y justamente el librito lo que hacía era, nos daba herramientas de evaluación para ver dónde estaban las fortalezas y las debilidades en el proceso organizativo, ¿no? Y me acuerdo de ese título porque a mí me gustó mucho y siempre me lo quedé para siempre, porque me parece importante. Construir poder, poder construir, digamos, ¿no? Del poder hacer. Eso es algo importante en lo que es la teoría del poder, la cuestión del poder, que es algo que nosotros hemos estudiado bastante en esto de cómo construir ese poder, ¿no? Pablo, ¿qué hay de la norma? ¿Hay alguna compilación de normas? ¿Hay una normativa? ¿Crees en la autoridad? ¿Crees en las normas? Menos mal que me la haces ahora con 43 años a punto de ser abuelo, porque si me la hacías unos 25 años atrás, me parece que te decía que no directamente. Vuelvo a la naturaleza. La naturaleza tiene una autoridad tremenda. Si el océano en su conjunto, en su expresión, no es una autoridad, no sé qué es la autoridad, digamos, ¿no? Yo tuve la posibilidad de viajar desde Cartagena, Colombia, a Colón, Panamá, en un velero a dedo. Es raro, ¿no? Pero bueno, con este grupo de compañeros y compañeras fuimos al Yacht Club de Cartagena a ver si alguien nos llevaba para Panamá, porque no podíamos cruzar por la selva. Y emprendimos un viaje con un personaje que nos dijo yo lo llevo, y realmente uno está bajo la norma de la naturaleza y la autoridad del océano, con un velero adentro del mar. Si no te comportás como te indica eso, no sobrevivís, no llegás a puerto, digamos. Tuvimos una tormenta en el medio y realmente fue una experiencia increíble, ¿no? Y yo creo que la autoridad y la norma tienen que tener relación con la comunidad. Si no tienen relación con la comunidad, estamos ante una cuestión totalitaria, digamos, ¿no? Ante el capricho de alguien o de algunos. Y también creo firmemente, y en esto quiero ser categórico, creo mucho en la política como herramienta de transformación social. Y esto es una cosa que suena fuerte porque la política está muy desvirtuada en la vida cotidiana de los seres humanos. Comprendo. Pero yo creo firmemente en la política como herramienta de transformación social. Justamente creo que la política es la que tiene que construir normas y autoridades que tengan que ver con su comunidad. No hay experiencias que se puedan repetir de la misma forma en otros lados. Uno puede tomar experiencias, consejos, ideas, pero nada es aplicable a otro lugar de la misma forma, digamos, ¿no? Claro, fundadas en valores, una norma fundada en un valor. Totalmente. Que beneficia al grupo. Los pueblos originarios, en lo largo de la historia lineal o circular del mundo, que depende cómo uno la quiera ver, circular o lineal, yo creo que los pueblos originarios fueron las comunidades organizadas que mejor se llevaron con el hábitat, digamos, ¿no? Que mejor relación tuvieron. Y eran comunidades con mucha autoridad y con mucha norma, pero todas esas normas y esas autoridades tenían un vínculo directo con la cultura, con la economía, con lo social, con lo político, con lo militar. O sea, eran cuestiones que estaban muy vinculadas a la cultura, ¿no? Hay una frase que me encanta que decía San Agustín, que dice: tanta libertad como sea posible, tanta autoridad como sea necesaria. Y creo que da en el clavo porque... San Agustín es muy interesante estudiarlo, San Agustín, sí. Sí, totalmente. Coincido mucho con esa frase. Evidentemente es la experiencia que uno puede llegar ahí, porque hay momentos en la vida donde las normas... Hoy, por ejemplo, el uso del barbijo irrita a mucha gente, porque no es parte de la cultura en la que estamos. Por ejemplo, yo creo
para mí que en Afganistán, capaz que digo una cosa, una tontera, ¿no? Pero donde se practica el califato, que es en una parte de Afganistán, digamos, y también en algunos extremos del musulmanismo, me imagino que no estarán asustados del barbijo, porque están tapados hasta acá. Comprendo. Para las culturas nuestras, el barbijo es una cosa irritante. Acá hay gente que le llama dictadura al gobierno porque es obligatorio usar barbijo. A mí me provoca también un malestar que la gente le diga dictadura a alguien o a algo o a un gobierno porque le hacer el uso obligatorio del barbijo, por más que yo tenga mi propia idea sobre el barbijo. No quiero meterme en el tema del barbijo, digamos. Comprendo. Pero sí me quiero meter en las interpretaciones que hace, depende de qué individuo, digamos, o qué ser humano. Por ahí le parece mucho más una dictadura porque usa el barbijo y no porque, qué sé yo, hay un pibe que lo mató a la policía a piñas, ¿me entiendes? O sea, he visto dentro de los valores que están fundamentados en la página de la comunidad, veo que hablas sobre soberanía alimentaria. Esto es algo que para muchas personas va a ser totalmente nuevo. ¿Nos podés explicar sobre la soberanía alimentaria? Bueno, la soberanía es un concepto muy interesante que se viene desarrollando fundamentalmente en el ámbito de la política, pero que yo lo aplico en la vida cotidiana, ¿no? La soberanía alimentaria no es más que la capacidad de poder producir y alimentar de la forma que una comunidad interprete que puede producir y alimentar a su propia comunidad, digamos, ¿no? Yo creo en los dos conceptos, en la seguridad alimentaria, que es otra cosa, y en la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria es más sobre lo urgente, sobre lo importante me parece que es la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es un poco lo que te hablaba yo antes de la capacidad de decidir, ¿no? De decidir por cuenta de una propia comunidad cuáles son los alimentos que necesita esa comunidad y cuáles son las formas de producir lo que tiene. Nosotros hoy en día estamos totalmente faltos de soberanía en la Argentina y en Latinoamérica, y más todavía de soberanía alimentaria. Tenemos una soberanía totalmente invadida y restringida por poderes económicos muchas veces internacionales, y además estamos totalmente restringidos de poder producir lo que necesitamos comer, y muchas veces se nos induce a comer otra cosa, y yo creo que la dominación del ser humano tiene mucho que ver con la alimentación. De hecho, la pandemia del COVID tiene mucho que ver con la alimentación también, y otras pandemias que fueron ocurriéndose de acá para atrás, digamos, ¿no? Me acuerdo la de los pollos, la gripe aviar, que tienen que ver el tema de las fumigaciones con agrotóxicos y la cantidad de cánceres que hay en la Argentina, fundamentalmente en la zona sojera. Ese formato, ese paquete productivo de utilización de agricultura tóxica, como le llamo yo, ha provocado no solamente enfermedades, sino le ha provocado muchos gastos al Estado en enfermedades justamente y en compra de insumos a multinacionales. Creo que ahí está rota la soberanía, digamos. Y después hay una cosa que en la Argentina, Damián, es inentendible, como en los comedores de nuestras escuelas no se come merluza de primera calidad, cuando la Argentina tiene una plataforma marítima mucho más grande que la terrestre. La Argentina debería ser un país con cultura del pescado, como lo es Chile, por ejemplo, con menos plataforma marítima. Argentina es un país bioceánico y bicontinental. Es un país que tiene un territorio en dos continentes distintos y en dos océanos, en el Océano Atlántico y en el Pacífico, allá abajo en el Estrecho de Magallanes. Eso es justamente la falta de soberanía alimentaria que tenemos. La soberanía alimentaria es lo que estamos haciendo nosotros acá con 3 o 4 proyectos de producción de alimentos. Estamos produciendo huevos agroecológicos, pollos y hortalizas. Y también estamos transformando 4 viñedos que tenemos en agroecológicos, porque 2 de ellos se fumigaban, y ahora con el gobierno que estamos, hemos puesto 2 técnicos ingenieros agrónomos a hacer lo que es el traspaso de una producción a otra. Y la gestión de esos huertos, de esos viñedos, los hacen las personas que forman parte de la comunidad dentro de un orden y una organización, con unos calendarios, con unas tareas específicas. Hay 3 experiencias: privadas, comunitarias y estatales. Las comunitarias son espacios comunitarios de producción, las privadas son las familias huerteras y que venden en la feria agroecológica de la Plaza del Pueblo, y las estatales son 2 proyectos que tenemos nosotros como Estado comunal. Claro, porque no se pueden disociar del todo. Tienen que estar en esa línea justo del medio. Es un proceso de transición, pero qué hermoso, Pablo.
Vos venís de una realidad familiar bastante ajena, por lo que tengo entendido, a la vida que has elegido, ¿no es así? Exactamente. Sí, yo pertenezco o por lo menos mi crianza fue totalmente distinta a la elección de vida mía. Quizás mi vida está más relacionada a la crianza o a ciertas etapas de la vida de mis padre y madre por separado que a cómo me criaron a mí ellos. No sé si se entiende. Las experiencias de tus padres en algunas etapas de la vida te inspiraron a ti para seguir ese camino. Totalmente, que ellos tomaron otra decisión en su vida de criarme a mí diferente a cómo los criaron a ellos. Mi papá es paraguayo, vivió en el campo en Paraguay, en el interior de Paraguay, hasta que se vino a la Argentina. Y en Argentina empezó a militar en el Partido Comunista exiliado paraguayo en la Argentina y bueno, después tuvo una vida de trabajador de Philips. Y mi mamá es una persona que nació en La Pampa, en Santa Rosa La Pampa, y se crió en Trenquelauquen, en provincia de Buenos Aires, en el campo, en La Pampa, Argentina, hija de inmigrantes italianos. Y ellos me criaron en la ciudad, en Buenos Aires, en Caballito, y después en Pilar, nada que ver. Entonces mi vida se parece más a la de ellos como adolescentes, niños y adultos, que cuando decidieron formar pareja y criarme a mí. No, indudablemente tienen que haber hecho, podés, si los ves pronto, podés felicitarlo de mi parte porque han criado a una persona llena de valor y de coraje y me imagino que te han animado a que salieras adelante. Porque... Totalmente, sí. Sí. Mirá, de una manera o de otra, siempre se me permitió avanzar. Mi padre quizás en muchos momentos de mi vida dudó de que lo que yo estaba haciendo tenía un sustento ideológico, quizás en algún momento no comprendió el proceso y hoy en día está admirado de que su hijo sea jefe comunal. Vino a la asunción mía, fue muy emocionante y además asumí con un aopoí, que es una camisa tradicional paraguaya que se hace con hilo porque el hilo es fresco y por el calor que se hace en Paraguay, y tiene unos bordados autóctonos guaraníes increíble. Aopoí quiere decir ropa fina en guaraní. Mi papá es guaraní parlante y bueno, de grande comprendió mucho lo que yo quizás no comprendió que yo era chico. Mi mamá siempre, en las buenas y en las malas me bancó y me dejó como un pájaro volar. Pablo, la situación global, la situación que está viviendo la Tierra, yo creo que siento que esta pandemia en el fondo puede llegar a ser una gran oportunidad porque hay muchas personas que han tomado conciencia de lo que significa la urbe como tal. Y por lo menos aquí en Europa ha habido una gran oleada de personas que se han trasladado al campo porque al haber estado encerrados han sentido la necesidad del campo. O hay una especie de efervescencia en donde las personas están empezando a considerar, punto 1, el irse de las urbes, punto 2, y son conscientes de que necesitarán de otros para poder vivir en la naturaleza, porque en la naturaleza uno solo es mucho más difícil vivir. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué tenés para aconsejar? Decir, yo sé que tu humildad quizás no te permita el creer que tenés con qué aconsejar, pero yo te animo a que lo hagas. ¿Qué tenés para decirle al que quiera agruparse e irse al campo y montar una comunidad? Bueno, en principio, gracias por la oportunidad y por las palabras tuyas de que desde mi humilde lugar pueda aportar algo. Mirá, yo creo que yo siento lo mismo que vos, estoy viendo lo mismo que vos, no solamente en la zona donde estás vos, acá está pasando exactamente lo mismo. Me parece que es algo que ha despertado la pandemia, o por lo menos que lo ha impulsado la pandemia. Me parece que es un despertar interesante y me parece que fundamentalmente lo que hay que hacer es construir comunidades organizadas. Los cambios siempre son de abajo hacia arriba y de lo chiquito a lo grande. No es lo mismo gobernar una población de 3.500 habitantes que de 10.000, de 15.000, de 20.000, pero en todos los lugares hay que construir comunidad. La construcción de comunidad lo que quiere decir es que uno construye una comunidad con los valores, con las capacidades, con las debilidades, las fortalezas y las miserias que existen en la comunidad. Y todo eso hace a una comunidad. Si uno descarta ciertas cosas o pone solo algunas, construye una parte de la comunidad.
la construcción de comunidad genera, primero, mayores beneficios en la supervivencia y la vida de las personas. Y después, no creo que la palabra sea más fácil, pero sí da más oportunidades cuando se construye en comunidad. Y las oportunidades en la vida son importantes porque de lo que se trata la desigualdad social y económica que existe en el planeta es en realidad una falta de oportunidades. No solamente de cuánto dinero tiene uno en el bolsillo y cuánto dinero tiene el otro, sino cuántas oportunidades tiene una persona y cuántas tiene otra. No son las mismas las oportunidades de un chico que nace en un lugar como La Recoleta que las oportunidades de un chico que nace en la Villa 1, 11, 14 de Flores. Y son dos barrios de Buenos Aires y las dos personas tienen la misma edad y son seres humanos con las particulares físicas de un ser humano, pero las oportunidades son distintas más allá del dinero con el que cuente en el bolsillo el padre, la madre o algún tipo de familiar o esa persona. Entonces yo creo que la construcción de comunidad es fundamental para brindar mayores oportunidades a las personas que viven en esa comunidad y para desarrollar las capacidades que tiene esa comunidad. Y después sí o sí creo en la organización. Para mí la organización es fundamental para el desarrollo de una comunidad. Por eso de alguna manera me siento un peronista, porque yo he leído la parte filosófica de Perón, no solamente la historia personal de un militar que fue parte de la historia de la Argentina, digamos, o parte importante de la historia de la Argentina. Yo he leído sus principios filosóficos y recomiendo un libro que se llama La Comunidad Organizada, donde para nada se habla de política cruda o de matemáticas, sino que fue una exposición de él en el primer congreso de filosofía que se hizo en la Argentina, donde él fue uno de los oradores. En ese congreso de filosofía, él expone comunidad organizada como una crítica al marxismo, una crítica desde mi lado constructiva, por lo menos desde mi forma de ver, porque dice que el marxismo de lo que se olvidó es de la parte espiritual y de la felicidad del hombre, que no solamente el hombre tiene derecho a tener materialmente todo lo que necesita, que de hecho es así. Todo ser humano debería tener derecho a un techo, a un trabajo y a un pedazo de pan. Pero también existe la felicidad y la política, justamente para mí entender el peronismo o la filosofía de la política que nosotros desarrollamos, tiene que ver con la capacidad de que la política también despierte el amor y la felicidad en una comunidad. Si no, se torna todo muy material y una persona puede llegar a tener todo lo que necesita materialmente, pero no tener felicidad y amor, digamos. Y ahí me parece que la política y la transformación no resolvió el problema central de la humanidad. Excelente. ¿Has considerado escribir algún libro para compartir con el mundo tu experiencia? ¿Sabes que sí? Tengo ganas. Últimamente lo estuve pensando muchísimo. Estoy en la duda, digamos. No quiero escribir un libro desde primera persona, con el yo. Y al mismo tiempo también va a costar muchísimo construir un libro del colectivo Semilla del Sur, a pesar de que lo tenemos que hacer. Ese libro lo tenemos que hacer, digamos. Pero mi duda existencial hoy es si escribir un libro desde mi experiencia, porque me pararía en un lugar que realmente no tengo ganas de pararme hoy en día, digamos, por lo menos hoy con 43 años. ¿Cuántas personas estarían encantados de escuchar la innumerable cantidad de experiencias que has tenido, que te han ido formando, ayudado a tomar decisiones y que hoy en día son claves, Pablo, porque estamos en un momento de transición tan importante a nivel local y a nivel macro que muchas personas van a necesitar guías, y en el ámbito de la creación de comunidades no hay mucha información en habla hispana. Hay un aprendizaje en el tema de las tomas de decisiones que es muy bueno. Por lo general, y en eso es algo que nunca quiero caer yo, porque lo tenemos como una experiencia. Por lo general siempre viene gente y dice: lo que ustedes tienen que hacer es tal cosa, lo que ustedes tienen que hacer es tal otro. Entonces yo me acuerdo que cuando estábamos construyendo venían distintas personas y decían: no, porque lo que tienen que hacer ustedes es esto, lo que tienen que hacer ustedes es otro. Vos sabés que tenemos una experiencia en Semilla del Sur. Semilla del Sur está plagado de experiencias riquísimas para la toma de decisiones. Una vuelta empezamos a construir el espacio, una vez que habíamos decidido hacerlo en los dos materiales y eso, y vino uno y nos dijo: ustedes tienen que hacer los cimientos hasta que encuentran la tierra dura. Vos sabés que íbamos por un metro, íbamos un metro de cimientos, y no estaba la tierra dura. Entonces después vino uno y nos dijo: che, ¿qué le van a tirar a los cimientos? No, los cimientos los vamos a hacer con piedra y con cemento para que la base esté fuerte. Ah, bueno, entonces váyanse comprando 10 camiones de 100 metros cúbicos de cemento y vayan al río a sacar medio río de piedra, porque en cada cimiento se van a dejar la vida. La cuestión es que después vino otro y nos dijo: che,
¿Por qué no aprovechan que cavaron 1 metro de cimiento y hacen una casa pozo como hacían los comechingones? Y le sacan la parte de adentro y le quedan para abajo. La cuestión es que terminamos haciendo un pozo que ¿sabés en qué terminó? Terminó siendo una pileta de barro para hacer ladrillos de adobe. Nada que ver con la casa que íbamos a hacer. Nada que ver. Y todo porque la gente venía y nos decía lo que teníamos que hacer, ¿viste? Claro. Bueno, después al final dijimos, hagamos nuestro camino y veamos, ¿viste? Pero bueno, son todas cosas, experiencias que son hermosas, digamos. Hermoso. Pablo, agradecerte por haber compartido con nosotros la calidad de humano que sos, por tu humanidad, el liderazgo innato que irradiás, por el coraje que has tenido para embarcarte en ese gran viaje y que te ha llevado a ser hoy el ser humano que sos. Creo que tus hijos tienen un gran privilegio de tenerte como padre. Lo más importante, por tu humildad. Gracias. Para mí es un placer y seguramente esta entrevista va a viajar como es parte de la impronta que le dimos al encuentro que fue hablar del viaje, ¿no? Así que esta nota ahora le deseamos un feliz viaje. Gracias, Pablo. Gracias, Damián. Gracias, Pablo. Escucharte y ver tu evolución resulta leña de inspiración para el fuego de nuestros tiempos. Qué hermoso es ver la comunión entre la humildad y la honestidad con el poder, ¿verdad? ¿Qué les produce la idea de volver a vivir juntos? O por lo menos organizados con valores en común. ¿Qué sienten? Mucha resistencia, ¿verdad? Ya hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores que toda actividad de vuelta al campo, a la tierra, implica de forma inherente la cooperación y cercanía de otros. El dinero nos ha permitido ser independientes, eso no nos cabe duda, o individualistas. ¿Acaso no hemos hecho esto prácticamente en toda la historia de la humanidad? ¿No es entre la interdependencia de las personas donde surge la abundancia? ¿No es entre la sinergia de los talentos que afloran las oportunidades? ¿Será que tendremos que volver a acercarnos? ¿Retomar la elección consciente de trabajar por el bien de algo mayor que nuestra mera persona? Reaprender a ponernos de acuerdo con el otro, abrazar la mugre de los conflictos y miserias que surjan en la cotidianeidad para trabajar en ellas, ir más despacio, pero juntos. Si este camino te llama, te dejo 2 libros en la descripción que aportan herramientas e ideas en la creación de coaldeas y comunidades. Y por supuesto, los datos de Pablo para que puedas recibir la experiencia directa de un fundador. Espero con mucha ilusión que este capítulo los haya inspirado. Estén atentos a los relatos que se vienen. Gracias.